Hoy terminamos la serie de predicación que nos ha tenido por 2 meses y que la verdad ha sido de mucha, mucha bendición. Espero que para ti también. Preguntas de Jesús. Estamos muy acostumbrados a que nuestro buen Señor, nuestro Maestro, nos enseñe, nos predique, nos traiga las parábolas, tantas cosas preciosas que recibimos de Jesús. Pero a lo mejor no tanto a que nos pregunte, que nos mire a los ojos ahí y nos haga preguntas, preguntas que son desafiantes, que confrontan, porque al final nuestra vida cristiana es eso. Tenemos que aprender a ser confrontados, tenemos que confrontarnos también en nuestras luchas, en nuestros desafíos, tenemos que dar pasos de fe. Y esas son las preguntas de Jesús. Hemos venido siendo desafiados a lo largo de estos 2 meses. Y hoy la pregunta que nos trae el Señor para terminar es una pregunta inquietante también. ¿Por qué me persigues? ¿Hay alguien aquí que esté persiguiendo al Señor? No lo sé, pero si el Señor complementara esa pregunta a lo mejor y en lugar de ¿por qué me persigues? Añadiera ¿por qué luchas contra mí? ¿Por qué te enfrentas a mí? ¿Por qué te opones a mi voluntad? Bueno, a lo mejor ahí alzamos la mano ya más de uno, ¿no? Así que vamos a ver qué tiene el Señor en esta mañana para todos nosotros. Te invito a que te pongas en pie, vamos a leer la palabra y tenemos esa costumbre. Vamos a ir al libro de los Hechos, pasaje que muchos de ustedes conocen muy bien. Es la conversión de Saulo, está en Hechos 9, hemos cogido los versículos que van del 1 al 9. Hechos 9, del 1 al 9. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, hagamos aquí un inciso, porque no se está refiriendo al camino de andar. A los primeros cristianos los llamaban a veces la secta del camino. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que en aquellos primeros tiempos, a veces a nuestros hermanos cristianos les decían eso, los de la secta del camino. Pero está hablando aquí de los cristianos. Retomo: a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, este sí es el camino de andar, es el camino, la ruta, la senda que llevaba a Damasco. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, tú eres nuestro buen pastor. Como ahora adorábamos y alabamos, tú conoces, Señor, mejor que nosotros mismos nuestro camino. No hay nada oculto para ti, Señor. Todo está bajo tu control, Padre. Por eso, Señor, queremos ahora mismo también poner este tiempo a los pies de tu cruz. Señor, como le hablaste a Saulo ahí en el camino a Damasco, Padre de la gloria, háblanos en esta mañana, Señor. Padre, tú que sabes lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, tú que sabes bien cómo hemos venido, pues Padre, ministranos, ven una vez más, glorifícate aquí en medio de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, y háblanos a cada uno conforme a la necesidad que tenemos, no lo que queremos, sino lo que tú sabes que necesitamos, Padre. Entrónate hoy aquí, gracias, Señor, gracias por tener este culto especial. En tu nombre lo hacemos, Señor. Por eso te lo entregamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, la última pregunta de nuestro Señor, y vaya pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
parafraseando ya decíamos, ¿por qué te resistes? ¿Por qué te opones a mí? ¿Por qué luchas contra mí? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cómo has venido hoy? Acabamos de orar, el Señor ve el corazón. ¿Qué luchas tienes en tu vida? ¿Con qué vienes confrontándote? ¿Con qué vienes peleándote? Porque a la verdad yo creo que todos tenemos luchas, esta vida es así, y la vida cristiana también. No sé, hay algunas que tal vez puedan parecer más cotidianas, más triviales, aunque toda lucha, como es personal, es importante. Pero hay algunas que digo que puedan parecer más triviales o más cotidianas porque a lo mejor las compartimos con más personas de nuestro alrededor. Déjame poner algunos ejemplos, no lo sé. Por ejemplo, el tema de aprender inglés, ¿no? Ahora viene primeros de año. A primeros de año un montón de nosotros hacemos un montón de propósitos, ¿no es verdad? Tal vez vienes luchando con eso, tal vez estás convencido o convencida. No, si yo aprendiera inglés, ahí en mi trabajo cobraría más, tendría posibilidades de subir de puesto, ahí en mis estudios, ¿cuánto me ayudaría también para viajar, para muchas cosas? Sé que me hace bien aprender inglés. Sin embargo, es una lucha para mí, porque cada vez que me lo propongo, cada vez que lo intento, lo dejo a medias. Otra que puede ser bastante común, no lo sé, para mí, ya por edad también comienza a hacerlo, bueno, por edad y por kilitos. Necesito hacer dieta. ¿Cuántos, no? De nosotros sabemos eso porque te lo dice tu esposa, te lo dice tu familia, te lo dicen tus hijos y aún peor, te lo dice el médico. Oye, tienes que hacer dieta, tienes que adelgazar. Sabemos que es algo que nos hace bien, que nos conviene, no es malo. Y sin embargo, luchamos contra eso. Y tal vez la has empezado más de una vez, pero la has dejado de no a medias. ¿Qué luchas tienes? Necesito cambiar de trabajo. En este trabajo, la verdad, ya llevo años y no me valoran, no se fijan en mí, no me reconocen nada de lo que hago. Realmente estoy mal en este trabajo. Y sé, lo necesito. Necesito salir de aquí, necesito cambiar, pero tal vez no me atrevo. Esa es mi lucha. Vuelvo a repetirte, ¿cuáles son tus luchas en el día de hoy? Cosas, personas, circunstancias en tu vida que sabes, porque son buenas, que debes afrontar y sin embargo pospones o lo intentas y fracasas una y otra vez. Luchas que todos tenemos. Ahora, en el mundo cristiano, nosotros, la iglesia del Señor, los cristianos, los seguidores del camino, también tenemos luchas espirituales. Hay luchas espirituales y bien fuertes. Decisiones, compromisos que sentimos que ya desde hace tiempo Cristo nos viene pidiendo y nos viene insistiendo y dentro de nosotros sabemos que eso está ahí, pero una y otra vez posponemos eso, nos resistimos al Señor, luchamos ahí un poco contra Él y no damos esos pasos. ¿Has venido con luchas de ese tipo? ¿Hay luchas espirituales en tu vida? ¿Te estás oponiendo a la voluntad del Señor, al llamado del Señor para ti, para tu vida? Bueno, que cada uno se conteste, porque si es así, pues a la verdad tenemos mucho que ver con esta predicación y con esta vivencia de Saulo, porque nos estamos enfrentando también al Señor, oponiéndonos a su voluntad para nuestras vidas. Así que nos aplican las palabras que el Señor le dio a Saulo cuando lo derribó de ese caballo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esto es importante, querido hermano, querido amigo, que hoy estás oyendo, que hoy estás aquí o nos estás siguiendo a través de las redes. Porque para nosotros los cristianos, lo espiritual es antes que lo material o lo físico. Es más importante. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque el Señor mismo nos dejó dicho, pero vosotros, mi iglesia, mis discípulos, buscar primeramente lo espiritual.
el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que va a ser que nuestras batallas espirituales, nuestras luchas espirituales van a venir a ser más importantes que las físicas, las terrenales. Reformulemos la pregunta, ¿es para ti, es para mí, es para todos? ¿Estamos batallando contra el reino de Dios? ¿Estamos resistiendo el pedido del Señor en algunas áreas de nuestra vida, de tu vida? Hace poco, ya lo dije la semana pasada, los varones, un buen grupo de esta iglesia, fuimos a un retiro de mucha bendición, de mucha bendición. Pudimos compartir el fin de semana estrechamente unos con otros. Y me di cuenta de que no solamente yo llegué a ese retiro con grandes luchas espirituales y con algunas también físicas y terrenales, sino que mis hermanos, mis compañeros de batalla también. Y en ese retiro tuvimos que enfrentarnos a esas luchas y dejar que el Señor trabajara en nosotros. En nosotros. Saulo, como digo, estaba en lucha también. Estaba en una lucha grande y fuerte. Saulo luchaba, perseguía fieramente a Jesucristo y a sus seguidores. Recordemos un poquito quién era Saulo antes de conocer a Cristo, antes de rendirse a Cristo. Sabemos por las Escrituras que Saulo, así se denominaba él mismo, era fariseo de fariseos, es decir, un judío fuerte en la ley de Moisés, educado y criado también bajo uno de los maestros más famosos de aquel tiempo, que se llamaba Gamaliel. Gamaliel era un gran hombre de la ley, respetado en todo el Sanedrín, y había sido el maestro de Saulo. Luego había aprendido de él la ley de Moisés. Sabemos de Saulo que tomó parte en el martirio, en el asesinato del primer cristiano, Esteban. Esteban fue lapidado, apedreado por aquel Sanedrín que incitó a los judíos a que lo hicieran. Saulo estaba allí, y lo sabemos a ciencia cierta porque lo dicen las Escrituras. Y no estaba allí de casualidad, ni estaba allí pues un poco ajeno a lo que estaba pasando, no. La Escritura nos dice que como mínimo él estaba tomando las ropas de Esteban, luego estaba participando de forma activa en ese martirio, en ese asesinato contra Esteban. Sabemos también que no contento con asolar, perseguir a los cristianos, a los seguidores del camino que estaban en Jerusalén, él pidió cartas, lo hemos leído, pidió poderes a las autoridades para ir a Damasco, porque algunos cristianos se habían escapado y se habían ido a Damasco. Saulo no se contentaba con perseguir a los que estaban en Jerusalén, quería que no se escapara ninguno. Y hizo su camino hacia Damasco. Si queremos aún saber un poco más de este hombre, antes de ese encuentro con el Señor, pues en el libro de los Hechos aparece 3 veces este mismo relato. El primero, lo hemos leído en Hechos 9, es contado por Lucas, el evangelista, su compañero. Pero los otros 2 los cuenta el propio Saulo, ya ha pasado el tiempo, ya con otro nombre, como Pablo. Él los cuenta. Si reparamos brevemente en lo que dicen, podemos llegar a saber más cosas de la relación que Saulo tenía con los cristianos y con Cristo, que era una relación muy mala. En Hechos 9 que hemos leído, decía Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Te puedes imaginar eso? Respirando amenazas y muerte. A mí se me figura como en estas caricaturas o dibujos que vemos un dragón, ¿no? Echando su humo, su fuego por la boca, como el dragón buscando a quién devorar, a quién atacar. Pues así era Saulo, respiraba, vivía, sentía esas amenazas de muerte hacia los cristianos, hacia la iglesia. En Hechos 22, más adelante, es el propio Saulo, ya como Pablo, quien está contando esto porque le han hecho un complot. Los judíos de Jerusalén se han vuelto contra él y lo quieren matar, y aún le está protegiendo la guardia romana. Y ahí él toma la palabra y delante de todos va a hablar de su encuentro con el Señor en el camino a Damasco. Y él dice lo siguiente, miren, Hechos 22, versículo 4.
perseguía yo a este camino, a estos cristianos hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Perseguía a hombres y a mujeres. Hoy en día, con el corazón bien dolido, vemos en la televisión como ya ni las guerras ni nada atropellan a niños pequeños, a mujeres, a hombres. La maldad asola y acampa. Pues Saulo perseguía también a familias enteras, hombres, mujeres, y con el único deseo de prenderlos como cristianos y meterlos en la cárcel para que fuesen castigados, dice él. En Hechos 26, también hablando ante el rey Agripa, él vuelve a decir: ocupado en todo esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. No hay duda, no tenía ningún otro motivo para ir a Damasco, ni ningún otro objetivo que capturar a todos los cristianos que pudiera, a todos. Este era Saulo, un hombre atroz, ¿no es verdad? Despiadado con los cristianos, enemigo de Cristo y de su iglesia, hasta la muerte, como él dice. Bueno, no era de extrañar que los primeros cristianos de aquel tiempo le tuvieran miedo cuando Saulo se convirtió y se escondieran de él. Entonces, si Saulo era así, ¿qué le pasó en su camino a Damasco? ¿Qué pudo suceder para que este acérrimo y declarado opositor a Cristo llegase a convertirse en el apóstol más misionero de todos? ¿Cómo fue que pasó de asolar, perseguir, destruir a la iglesia a ser uno de los que más iglesias fundó, visitó y reforzó? Es increíble. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque está irreconocible, irreconocible. Bueno, también en sus mismas palabras en Hechos, en esos 3 versículos, en esos 3 pasajes, podemos tener una idea, porque lo cuenta él mismo, de lo que sucedió en ese camino a Damasco. Déjame, para ahorrar tiempo, lo he juntado todo, que lo parafraseé. Y miren, dice así: de repente, en el camino ya cerca de Damasco, como a mediodía, vino una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol y nos rodeó a todos. Y todos cayeron al suelo. Y Saulo oyó con nitidez una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le respondió: ¿quién eres, Señor? Y esa voz le respondió: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, le dijo: ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y Jesús, el Señor, le dijo: levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá lo que ordeno que tú hagas. Qué tremenda vivencia el encuentro de Saulo con el Señor. Una luz que sobrepasaba la luz del sol, que derribó a todos de sus caballos y todos cayeron a tierra. Y una voz que seguramente sonaba como el trueno y hacía retumbar toda la tierra. Y que aunque los demás escucharon, no entendieron. Pero Saulo sí, con total nitidez, porque le estaba hablando a él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te opones contra mí? ¿Por qué luchas contra mí? Y le añade algo que si tenemos luchas cristianas, nosotros también, si tenemos luchas espirituales, pues tal vez también es para nosotros. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa? ¿Por qué el Señor le dice esto a Saulo? ¿Por qué puede llegar a tener que ver contigo y conmigo en el día de hoy? ¿Por qué? Bueno, miren, déjenme explicar. En aquel tiempo, muchos de los carros eran tirados por bueyes, 2 bueyes, a los que se les ponía el yugo, ya saben, sobre la cabeza, para que fueran unidos y pudieran tirar de la carreta. Los bueyes eran animales muy buenos para esto, porque son fuertes, ¿no es verdad? Y podían cargar con grandes cargas en los carromatos. Y porque también son mansos, pero también son tercos, muy tercos. Y a veces, aunque el conductor tiraba de las riendas y quería que fueran para un lado, aquellos bueyes
se oponían y tercamente querían tirar para el otro lado. Y aunque el conductor les decía lo que quiero que vayas por aquí, ellos se empeñaban en ir por otro lado. Así que estos conductores llevaban una vara de madera que terminaba en punta. Esa punta era lo que llamaban el aguijón. Y cuando el buey era tan terco que no quería, el conductor alargaba la vara y pinchaba en el lomo del buey para hacerlo reaccionar, para que entendiera que le estaba pidiendo otra cosa. Pero el buey terco a veces, en lugar de obedecer, soltaba una patada, soltaba una coz. Y con cada coz que daba se le clavaba, se le hincaba todavía más ese aguijón. Y provocaba además que el conductor volviera a pincharle hasta que éste obedecía. Dura cosa nos es dar coces, oponernos al Señor. Dura cosa le era a Saulo también. A Saulo también. ¿Por qué esta frase a un Saulo que perseguía tan enconadamente al Señor? ¿Es que acaso sería que Saulo tenía luchas anteriores a ese encuentro con el Señor en el camino a Damasco? Hay cronistas en la Biblia que dicen que tal vez, porque esto no está en la palabra, Saulo llegó a conocer al Señor, porque ambos eran contemporáneos, más o menos de la misma edad, porque ambos caminaban por Jerusalén, porque el Señor nunca evitó a los fariseos, ¿recuerdan? En la palabra constantemente el Señor era seguido por los fariseos, le tendían trampas y el Señor aprovechaba para enseñarles, para confrontarlos. Tal vez, no lo sabemos. Saulo llegó a ver a Cristo antes de que resucitase y ascendiese a los cielos. Tal vez si le vio Saulo, le vio sanar. Tal vez le vio predicar, porque recuerden que el Señor enseñaba como el que tiene autoridad, no como nosotros. Bendito nuestro Señor. Tal vez algo quedó ya en el corazón de Saulo. No podemos saberlo, pero sí hay certezas que nos pueden ayudar a entender esto. Mire, una certeza, por ejemplo, la dijimos antes, es que Saulo era discípulo de Gamaliel, uno de los maestros del Sanedrín. Y en una ocasión, Hechos 5, cuando llevaron a Pedro y a Juan ahí ante el concilio, reunieron a todo el Sanedrín, ahí estaba Gamaliel y seguramente estaba también Saulo, mirando a Pedro y a Juan. Querían prohibirles que siguieran predicando, ya el Señor había resucitado, había ascendido. Pero Pedro y Juan dijeron, no, nos es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Estaban firmes, a pesar de que se jugaban la vida delante de todo el Sanedrín. Dice la Escritura que Gamaliel pidió que salieran los apóstoles un momento. Tomó la palabra, seguramente se puso en pie y habló a todo el Sanedrín y dijo algo. Era su maestro que Saulo estaba escuchando atentamente. Él dijo: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, si esta palabra, si esta obra es solo de hombres, pues se va a desvanecer por sí sola. Pero si es de Dios, no la vais a poder destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Saulo estaba allí y oyó eso. Y tal vez eso era un aguijón que él tenía clavado, y aunque perseguía a Cristo y a los cristianos, tal vez esas palabras estaban ahí dentro. Oye, ¿no será que estás luchando contra Dios? Ten cuidado. Sabemos también, lo hemos comentado antes, que él estuvo en el martirio de Esteban. Cuando leemos el arresto y el martirio de Esteban, uno se le conmueve el corazón con este joven tan valeroso. Y Saulo fue partícipe de todo esto. Miren, en Hechos 6 se nos narra que Esteban es llevado a la sinagoga con engaños, con empujones, con falsas acusaciones. Y delante del Sanedrín, seguro Saulo ya estaba allí también, es acusado. Y dice que cuando todos ellos fijan los ojos en este joven, en lugar de ver a un joven tembloroso, lleno de miedo delante de todas las autoridades judías, no, un joven firme. Y dice que vieron en él un rostro como de un ángel. Eso dice la palabra. Saulo también estaba allá y reparó en esto. En Hechos 7 está la defensa que hace Esteban delante de todos estos hombres, sabios, expertos de años, doctores en la palabra, ancianos, sacerdotes. Pero Esteban
les narra las Escrituras desde el principio hasta el final, toda la ley, todos los profetas, y les habla con una sabiduría, con una convicción del Cristo, del Mesías, que es el Señor. Todos aquellos hombres se quedan atónitos ante esa sabiduría de Esteban. Pero sin duda lo más impactante para Saulo debió de ser la muerte de Esteban, la lapidación de Esteban. Porque Esteban no murió llorando lleno de miedo, implorando perdón a estas personas. No. Esteban nos dice, Hechos 7, que murió pidiendo perdón por estas personas a Dios. ¿Qué murió? Diciendo que los cielos eran abiertos y que veía la presencia del Señor. Saulo fue testigo. Miren, Hechos 7, 59 al 60 dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Cómo impactó esto en la vida de Saulo? Solo Dios puede saberlo, ¿no es verdad? Pero cuando el Señor le da esta frase, dura cosa te es dar coces contra mí, contra el aguijón, tal vez es porque estas vivencias han quedado en el corazón de Saulo como aguijones clavados que le hacen dudar, que le hacen preguntarse, ¿será que estoy equivocado? ¿Será que de verdad Él es el Mesías, es el Cristo? ¿Será entonces que estoy cometiendo el error más grave que puedo cometer? Yo creo que Saulo tenía ya una lucha interna, una batalla grande en su interior. Y tal vez su defensa para combatirla era negarla. Por eso tal vez Saulo odiaba tanto a los seguidores del camino. Por eso tal vez Saulo se proclamaba más aún que los ancianos, más aún que las autoridades del Sanedrín, como el gran perseguidor, Otra vez, a la luz de todo esto, conviene que nos preguntemos y nos confrontemos nosotros, ¿qué hay de nosotros? ¿Tienes algún aguijón también espiritual ahí metido en tu corazón o en tu mente, en tu relación con Cristo? ¿Hay en tu interior alguna convicción de cambio que te está pidiendo el Señor, pero que niegas o que miras para otro lado? Hay una voz interna en ti que luchas por silenciar o por apagar. Porque mira, querido amigo, querido hermano, cuando nos oponemos a la palabra y a la voluntad del Señor, solamente nos hacemos daño a nosotros mismos. Y sufre también nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Sufren todos aquellos a los que amamos. Porque, como decimos los cristianos, porque está en la palabra. Si la voluntad de Dios es ¿qué? Agradable y perfecta. Pues va a ser que lo contrario implica lo contrario. La nuestra es desagradable y es imperfecta. Cuando nosotros creemos saber más que Cristo, cuando nosotros creemos poder resolver las cosas y los problemas mejor que el propio Señor, pues la verdad es que pecamos grandemente contra Él. Pecamos grandemente contra Él. Y por consiguiente, porque eso es el pecado, destrucción y muerte, nos dañamos también grandemente y a aquellos a los que amamos. Oye, permíteme que diga esto, me lo digo para mí el primero. Qué osados y pecaminosos que somos cuando pretendemos saber más que el Señor, cuando pretendemos hacer las cosas mejor que Él, cuando el propio Señor Jesús nos dejó escrito, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. No, separados de mí, es que no podéis existir ni siquiera, no podéis hacer nada. ¿Cómo va a oponerse el pámpano a la vid? ¿Se lo imaginan? Se va a poner en rebeldía y va a decir, no, ya no quiero saber nada de ti, vid. Así somos a veces. Podemos preguntarnos entonces por qué es que no nos rendimos. Porque es que a veces somos tercos también como esos bueyes y no dejamos de luchar contra Cristo y no le queremos ceder el control y nos oponemos y resistimos. ¿Por qué? Creo que cada uno debe responderse a esto. Pero tal vez también hay algunas coincidencias entre todos nosotros. Creo que una puede ser porque nos falta confianza en Cristo. Y esto es duro para nosotros cristianos.
nos falta fe, nos falta confianza en la persona, en el testimonio, en las promesas del Señor. Y como nos falta fe en Él, pues a veces terminamos teniendo más fe en nosotros mismos. En nosotros mismos. Bueno, Pedro, recuerdan, llegó a caminar, ¿se imaginan eso? Qué tremendo, ¿no? Llegó a caminar sobre las aguas. Cuando el Señor se lo pidió, Pedro, ven. Y cuando Pedro cedió, no luchó, sino que le creyó a Cristo, le miró a sus ojos y dice la palabra que comenzó a andar sobre las aguas. Sin embargo, cuando Pedro se resistió, cuando de repente tomó conciencia y tuvo miedo y dijo, pero bueno, esto es una locura, ¿qué estoy haciendo? Se hundió sobre las aguas. Se hundió sobre las aguas. No falta fe, no falta fe. El Señor llegó a decir, si tuvierais tan solo la fe de un grano de mostaza, aún diríais a esta montaña, muévete de aquí, y se pasaría allí. No cedemos a veces el control y nos resistimos al Señor porque no le creemos. Y este es un grande pecado que cometemos. Tal vez otro motivo que podamos compartir es porque tenemos miedo al cambio. Señor, sé lo que quieres de mí, pero la verdad no me atrevo a hacerlo. Tengo miedo. Y esto también es muy triste en nuestra vida cristiana. Hay un dicho aquí en España que dice, más vale malo conocido. Qué duro es esto, ¿no? Porque a veces nos conformamos así. Más vale malo conocido que bueno por conocer. No, somos hijos del Altísimo. Somos hijos del Señor. Y el Señor llega a nuestras vidas para que tengamos y demos fruto abundante y permanente. Para hacer grandes cosas en su nombre. No es la vida cristiana para que nos conformemos. No es la vida cristiana así. Sino para que le digamos, Señor, yo quiero ser aún un mayor instrumento en tus manos. En tus manos. Jeremías, uno de nuestros pequeños, hoy mencionaba al profeta también. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros somos llamados a avanzar, a dar fruto, a ser en el nombre del Señor heraldos de su parte. ¿Cuántas bendiciones, cuántas y mejores cosas de parte de Dios podemos dejar pasar por miedo a dar los pasos, los cambios que Él nos pide? Dura, triste, calamitosa es nuestra condición cuando nos oponemos y luchamos contra la voluntad de Dios. Saulo hubo de ser derribado, vencido, derrotado, tirado del caballo para que dejase de pelear contra Cristo. Cuando él cayó de ese caballo cegado por la luz del Señor, también cayó su orgullo y su altivez. A veces, si seguimos siendo tercos y luchando contra el Señor en su infinito amor, oye, nos va a tener que derribar. Ten cuidado, porque cuando somos derribados duele mucho. Saulo tuvo que estar varios días ciego también sin ver. ¿Qué pasaría por la mente de este hombre? ¿Qué tormento que había perseguido, que había asolado y de repente darse cuenta que había estado tan ciego, tan equivocado? ¿Cómo nos duele cuando el Señor viene a tratar con nosotros? Cuando nos derriba, cuando nos tiene un tiempo ahí en sufrimiento, en prueba, para que entendamos que dura cosa nos es dar coces contra Él, rebelarnos contra Él. Como Saulo estaba cegado espiritualmente, pues Cristo también lo cegó físicamente por varios días. Para que una vez que Ananías fue y le impuso las manos y recobró la vista, sus ojos espirituales también fueran abiertos. Y así, este es el grande milagro del amor de Cristo. Saulo, el enemigo del Señor, instrumento de maldición, de odio, de destrucción, de persecución, pero una vez que se rindió a Cristo y dejó de batallar con Él, se convirtió en Pablo, el amigo, el discípulo, el siervo de Cristo, el apóstol de los gentiles. Como la noche y el día. Un nuevo hombre, un nuevo nacimiento. Y esto es así porque solamente cuando nos entregamos por entero,
completamente a la voluntad del Señor, pues es ahí que podemos llegar a ser grandes instrumentos en sus manos, grandes instrumentos, llevando primeramente amor y bendición a nuestras propias vidas y a nuestra familia, porque ¿quién se va a beneficiar más de mi cambio que aquellos que viven conmigo? Que aquellos que están conmigo día a día. Ellos son los primeros bendecidos a través de mi propio cambio. Pero en el amor del Señor no se queda ahí de manera egoísta para mí, para mi familia, no. Es también para mi iglesia. Es también para el prójimo, para ser esa luz puesta en la ventana que alumbre a todo aquel que lo necesite. Y eso se cumple en la vida, vaya que sí. Ya no es Saulo, es Pablo, ¿no? Es Pablo. Miren, él mismo en Hechos 26 cuenta la comisión que una vez que se ha rendido, una vez que le ha dicho, sí, Señor, tú eres el Cristo, eres el Mesías, y yo me pongo en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Una vez que le dice todo eso, en Hechos 26 el propio Pablo habla de la comisión que el Señor le da ahí en Damasco. Miren, pero ahora, Pablo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan hermosa, qué cosa tan maravillosa. Solamente Cristo puede hacer esto, cambiar la muerte en vida. Porque aquel que respiraba amenazas de muerte contra hombres y mujeres es ahora el portador de vida para toda la humanidad. ¿Por qué seguimos resistiéndonos al llamado del Señor para nuestras vidas? ¿Acaso no nos damos cuenta de que solamente nos hacemos daño? ¿Acaso no nos damos cuenta de que tal vez nos estamos perdiendo grandes cosas ocultas, maravillosas que el Señor tiene para nosotros? Mira, voy terminando. Cuando yo me convertí al Señor, en mi primer tiempo, había una ilustración que alguien me dio y que quedó en mi cabeza. No sé si aquí hay alguno que haya tomado cursos de socorrismo. ¿Hay alguien? Porque sé que algunos de nuestros jóvenes a veces en verano trabajan en eso, en piscinas, en sitios para ayudarse económicamente. Pues miren, cuando una persona se está ahogando, ya sea en una piscina, ya sea en el mar, el instinto natural hace que nos defendamos, ¿no es verdad? Que uno patalee, que luche, que bracee, que haga todo lo que puede por intentar no hundirse. Sin embargo, muchas veces en ese pataleo y en ese luchar, lo único que conseguimos es fatigarnos y comenzar a hundirnos más. Cuando ese socorrista, ese salvavidas está llegando y viene nadando, lo primero que suele decir es, estate quieto, no luches, no pelees. Porque si seguimos peleando y luchando, le vamos a golpear a él también, lo vamos a coger a él también y en lugar de dejarle hacer su trabajo, lo vamos a hundir. Sin embargo, cuando tenemos fe y confianza en esa persona que viene a rescatarnos, cuando nos quedamos quietos, él puede trabajar y nos coge y hace su trabajo y nos lleva hacia la orilla. ¿Por qué luchamos contra Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Él ha dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario, si Él ha hecho lo que nadie podría hacer, lo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer, salvarnos por nosotros mismos, lo ha hecho Él. Y lo ha hecho por amor, no porque lo merezcamos. ¿Saben qué? El apóstol entendió muy bien esto, ¿cómo no lo iba a entender? Si pasó de ser Saulo a ser Pablo. En mi pérdida está mi ganancia, decía él. En nuestra rendición, queridos hermanos, queridos amigos, está la victoria de Cristo. Y nosotros vencemos con su victoria. La vida cristiana, ya termino, rendirse cada día al obrar del Señor en nosotros. Eso es la vida cristiana. Dejarle que Él haga aquello que nosotros ni sabemos ni podemos hacer. Cederle el control, sí. Cederle el control de nuestra vida, nuestro matrimonio, familia, hogar, relaciones, ministerio, aquí en la iglesia, de todo. De todo. Dios le dijo a Job, Job 42,
Es sabiduría contender con el Omnipotente. Es sabiduría pelear o ponerse contra el Todopoderoso, contra el que todo lo sabe, contra el Creador de todas las cosas. El que disputa con Dios, que responda a esto. No habrá verdadero cambio en nosotros si primero no hay verdadera rendición a Cristo. Esto es así. No pasaremos verdaderamente de muerte a vida si no dejamos morir y marchar al viejo hombre. No habrá nuevo matrimonio si no le dejamos al Señor manos libres para que Él lo restituya, lo reconstruya. No habrá verdadera sanidad interior si no estamos quietos y dejamos al médico de médicos que nos intervenga y trabaje con total autoridad y buena disposición de nuestra parte. Queridos hermanos, amigos, queridos invitados, queridos hermanos, que hoy dais este paso de fe y de obediencia. Dejemos de luchar y de oponernos al que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Inclina tu rostro. Señor, te adoramos y te alabamos y bendecimos tu nombre. Sí, Señor. A la verdad, Padre Santo, que a la luz de tu palabra, pues no cabe sino, Señor, pedirte perdón. Perdón. Perdón, Señor, porque tú nos has constituido en tus hijos, tus hijas, en tus amigos. Dice tu palabra, nadie tiene mayor amor que este, que su amigo ponga su vida por él. Y tú has puesto tu vida, Señor, por cada uno de nosotros. Tú te has entregado en esa cruz del Calvario, demostrándonos, Señor, que has llegado hasta las últimas consecuencias porque nos amas, porque nos amas. Señor, dice tu palabra también que el perfecto amor echa fuera todo temor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, porque estoy seguro, la mayoría de nosotros te hemos oído. Sabemos cosas que vienes pidiendo, aguijones con los cuales nos vienes inquietando, Señor. Y tal vez seguimos tercos, Padre, tercos, dando coces, pataleando contra ti, Señor, tratando de resistirnos, tratando de mirar para otro lado cuando tú nos estás hablando o llamando. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre Santo, Señor. Pero a la vez también ayúdanos a rendirnos. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a bajar las defensas delante de ti, Señor. A saber, Padre bendito, Dios Todopoderoso, lo mucho que tú nos amas, Señor, a tener fe, confianza en ti, a creer tus palabras, tus promesas, Señor, que son para nuestras vidas, que son para nuestra eternidad, que son para nuestra casa, Señor, para nuestra familia, que son, Padre de la gloria, para tu iglesia, Señor. Tú has venido, Señor, a bendecirnos. Tú has venido, Señor, a darnos vida abundante y permanente, Señor. Es otro el que viene a robar, a matar, a hurtar, a destruir. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a ti. Ayúdanos, Padre, como dice tu palabra, a ser, Padre bendito, esos instrumentos de barro en tus manos, para tú que eres el buen alfarero, esté dándonos forma, Señor, una forma nueva, no como la antigua, preciosa, maravillosa, que nos va a convertir en instrumentos para ti, y eso significa ser instrumentos también de bendición para mi hogar, para mi familia, para mi iglesia, para la sociedad, Señor. Ayúdanos, oh papá. Padre, oro por los que en este día estén orando así, estén, Señor, sacando a la luz algunas de sus batallas, tal vez, Padre Santo, Señor, algunas que han tenido ahí bien enterradas, escondidas, mirando para otro lado, pero que están ahí. Señor, oro por estos, Padre Santo, que tal vez están pidiéndote ayuda ahora mismo y te están diciendo, Señor, ya no quiero seguir batallando con esto. Ya no quiero ponerme más a ti. No, Señor, entiendo y comprendo que tú me amas más. Entiendo y comprendo que tus propósitos para mi vida son buenos. Son buenos. Ayúdame, por lo tanto, a morir, Señor, a mi miedo, a morir, Señor, a mi terquedad, a morir, Padre Santo, Señor, a mi falta de fe. Ayúdame. Y cógeme en tus brazos y empodérame. Llévame más allá. Si es así como tú estás orando,
Sigue pidiéndole a tu Señor, porque Él es galardonador de los que le buscan, porque al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Pídele así a tu Señor, porque como dijeron los pequeños, Él es Jehová, creador de toda carne. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay, no lo hay. Gracias, Señor. Ayúdanos. Hoy, Padre Santo, Señor, tal vez haya personas aquí que están tomando decisiones. Señor, que no sean decisiones basadas en ellos mismos, sino que sean decisiones selladas en tu Espíritu Santo. Que sean decisiones, Señor, llevadas a ti. Sí, Señor, yo lo haré. Tú lo harás por mí y yo estaré contigo. Bendice, Padre de la gloria, Señor, cada decisión que se está tomando por fe, por obediencia a ti, en esta mañana y en este día. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, como dice tu palabra, a negarnos a nosotros mismos cada día, a tomar tu cruz y a salir, Señor, en pos de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Padre de la gloria.